Buenos días con todos, ¿cómo les van? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escucho. Perfecto, prendemos las cámaras, vamos con la lista. Está Mauro Ávila, Alexis Ayo, Presente, Inge. Andrés Valdeón, Presente, Inge. Carlos Basantes, Daniel Borja, Marco Ceballos, Jonathan Chilig, Presente. Lenin del Salto, José Freire, Shakira Gaibor, Pamela Hidalgo, Presente. Ariel Latorre, Presente. Jofre Montenegro, Presente. Ana Paredes, Presente. Santiago Ramache, Presente. Diego Reyes, Presente, Inge. Jorge Reyes, Nicolás Sánchez, Presente, Inge. Diego Taimal, Presente, Inge. José Tinoco, Dani Valdés, Eric Llanes. Presente, Inge. Inge, ¿me podría poner a mí tal vez, por favor? ¿Quién dice? Mauro Ávila. Ok. Listo, entonces, bueno, antes de continuar, quiero hacerles un recordatorio de que como ustedes tendríamos el examen final el día lunes 7 de junio, ¿sí? Tengo que cuadrar con los otros profesores para ver em, si es que concuerdan con el horario. Realmente no nos han dicho nada de que los exámenes sean en conjunto, así que yo espero avisarles esta semana mismo. Pero la fecha tentativa es el lunes 7 de junio. Diciendo eso, nos quedarían 4 clases antes del examen, esta semana y la siguiente, de ahí ya tendríamos el examen final. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, ya pueden ir haciendo números y tengamos todo claro. Y el trabajo final, con ustedes quedamos el 2, me parece, ¿no es cierto? ¿Me confirman? Para el 1. Para el 1, ya. Perfecto, gracias. Entonces, diciendo eso, ya nos faltarían de temas algo de lo que es captaciones y el último tema que es más bien introductorio, vemos cómo nos va con tiempos, pero es acerca de sedimentación y socavación. Entonces, ¿alguien alguna duda acerca de esto? Bueno, si no hay dudas, podemos continuar. Nosotros nos encontrábamos revisando lo que es los componentes de las captaciones. Entonces, recuerdan, ya definimos cómo determinar las características de un sedimentador. Aparte de los sedimentadores, nosotros debemos contar con aliviaderos o vertederos laterales. ¿Qué son estos vertederos? Simplemente, si este es el canal principal por el que se está moviendo el flujo, el vertedero lateral, que también se conoce como un aliviadero de demasías, es una pequeña estructura que se forma de manera lateral por la cual salen los excesos de caudales. Pues en esencia, sale el exceso de caudal y nosotros tenemos que se genera
una transición del flujo y se empieza a generar un movimiento. Entonces, ¿qué busca el aliviadero de demasías? Simplemente eliminar el exceso de agua cuando nosotros sobrepasamos el caudal de diseño. De esta manera nos aseguramos que siempre tengamos el caudal requerido en nuestro sistema, no tengamos ni más ni menos con el hecho de que nosotros tenemos la rejilla ahogada. Entonces, con la rejilla que siempre está ahogada, siempre nos aseguramos de que tengamos el caudal de trabajo, que nunca tengamos menos. Y con estos aliviaderos de excesos o de demasías, nosotros nos aseguramos de que nunca entre más caudal del necesario. Entonces, en teoría, nosotros ya estaríamos manejando un sistema con el caudal suficiente para abastecer siempre nuestro sistema o a nuestro proyecto. Entonces, así más o menos funciona. Este es nuestro canal principal. Se genera una pequeña cresta vertedora con una forma redondeada para que no se generen turbulencias demasiado excesivas. El agua que tenemos aquí en el canal principal es de esta superficie del agua del vaso. Y cuando ingresa a nuestro aliviadero, se produce una variación de altura. Esto se debe al efecto del vertedero, es una pérdida de carga. Entonces, una de las características es que siempre hay esta pérdida de carga y por ende yo tengo que tomarla en cuenta porque el nivel del agua al donde yo pongo mi cresta vertedora no va a ser el mismo nivel del agua que yo tenga en el canal principal y tampoco en el canal del aliviadero. Entonces, ¿qué sucede? Ingresa el agua y se empiezan a generar velocidades difusas dependiendo del tipo de flujo con el que estemos trabajando. Y en la parte baja se genera bastante turbulencia. Esta turbulencia es la que genera una disipación de energía, ¿sí? De toda la energía que tenía el agua en este vertedero, se produce este choque y después el agua empieza a fluir lateralmente hacia, ya puede ser un desagüe, hacia una alcantarilla, etc. Entonces hay que tener en consideración, primero, que no se elimina todo el excedente, por esa diferencia de nivel que yo les mencionaba. Esta diferencia de nivel es una pérdida de carga, entonces hay que considerarla cuando definamos hasta dónde es lo que yo quiero eliminar los excedentes. Puede haber inclusive hasta 10 centímetros de diferencia con el nivel del agua principal, o sea, entre los dos niveles. Esto significa que 10 centímetros ya pueden generar una diferencia de caudales importante, entonces hay que tenerlo en cuenta. La energía se disipa al unirse al flujo del canal lateral. Aquí se produce la disipación de energía. Se descarga el flujo mediante un disipador, un canal de purga o un desagüe. En esencia, este flujo tiene que dirigirse hacia un elemento de desagüe y ahí podría ser necesario que incluya un disipador de energía, si es que la velocidad es muy alta. Entonces hay que tener en cuenta eso. La relación ancho-tirante mínima para mejorar el funcionamiento hidráulico tiene que ser óptima. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros nos basamos en que tengamos una relación entre el tirante del agua y el ancho del canal, de tal manera que se produzca un flujo adecuado. En esencia, nos está diciendo que no hagamos canales demasiado planos porque no son eficientes en cuanto a la hidráulica, ni tampoco canales demasiado estrechos como el canal triangular, porque se vuelve muy complejo en lo que es la acumulación de sedimentos. Entonces, ¿qué tipo de canal debería ser? Un canal en donde la altura tenga un valor considerable respecto al ancho, de tal manera que se produzca un buen movimiento del flujo, tal cual como lo deben haber visto en hidráulica general. Y con esta ecuación nosotros podemos determinar cuál es el perfil del flujo a lo largo de la trayectoria mediante un tramo 1 y un tramo 2 que pueden seguir superponiéndose a lo largo de la trayectoria. Entonces aquí puedo ver cuál es la variación de altura del agua en el canal conforme vamos avanzando, utilizando tanto las velocidades como los caudales en los puntos que hemos llamado 1 y 2. Entonces, en esencia no es un diseño demasiado complejo. Aquí vemos que tenemos dos opciones. La primera es trabajar con un régimen subcrítico y la otra con régimen supercrítico. Entonces, en esencia, tenemos nosotros que con el régimen subcrítico, nosotros tenemos varias ecuaciones para generar
la medición del caudal, que sería el caudal de vertido, ¿no es cierto? Si este es nuestro canal principal, este es nuestro vertedero, entonces el caudal que ingresa a través de este vertedero, nosotros lo podemos calcular mediante la ecuación de Engels para secciones constantes que nos dice 2/3 de la viscosidad por la raíz de 2G por la longitud que tiene nuestro vertedero, elevado a la 0.833, por la altura del agua que vamos a tener en el punto final del vertedero, elevado a 1.667. Este es cuando es constante. Y cuando el ancho disminuye, cuando se produce una disminución del ancho, nosotros tendríamos que el caudal vertido es algo similar, 2/3 de la viscosidad por la raíz de 2G por la longitud del vertedero. Ya cambia un poco a la 0.9 y la altura del agua en el punto 2 a la 1.6. Este es el régimen recomendable, ¿no es cierto? Aquí vemos el funcionamiento entre el agua y el vertedero. Aquí está el vertedero. Entonces ahí yo puedo medir la altura HB2 y de esta forma determinar cuál es el caudal que estamos captando. Obviamente va a ser variable en función del nivel que tengamos en el canal principal. Y en flujo supercrítico no se lo recomienda, pero existe la ecuación de Coleman y Smith, en donde nos sirve para determinar para canales pequeños cuál es el caudal de vertido. Entonces, en esencia nos está diciendo que tratemos de trabajar nosotros siempre en flujo subcrítico, ¿sí? La ecuación de Coleman y Smith es 0.1073 por la longitud del vertedero que tengamos de la 1.434 y nuevamente por la altura HB2 a la 1.2786. Entonces, normalmente lo que sucede es que nosotros simplemente lo colocamos al vertedero lateral en el nivel donde nosotros queremos controlar el exceso de agua. Por otro lado, tenemos un dique de encauzamiento. ¿Qué es un dique de encauzamiento? Simplemente es una estructura que nos sirve para dirigir el flujo de agua hacia nuestra captación. ¿Por qué creen que se necesitan diques de encauzamiento? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Dani Valdés? ¿Qué crees tú? Dani. Dani. Dani Valdés. Presente, Inge, perdón. ¿Qué pasa? ¿Por qué no respondes? Es que no escuchaba recién con el teléfono. Entonces, Está lloviendo duro acá y no. Recién pude conectarme los audífonos. pero dime entonces, ¿para qué podemos nosotros querer utilizar diques de encauzamiento? Como dice ahí mismo, para evitar la erosión por agua. ¿Dónde y por qué ponemos diques de encauzamiento? Explica. Eso se le puede poner en los bordes de pronto. ¿Para qué crees que buscamos ponerlos? Para evitar que el pronto material a los extremos se desborden. No tanto por ahí, una parte sí. En esencia, los diques de encauzamiento nos van a servir para proteger las laderas, los bordos alrededor de nuestro sistema, evitar que el río cambie su curso. Es importantísimo evitar que el río cambie su curso, porque si el río empieza a generar un cambio de curso y nosotros tenemos una estructura, se podría ir generando una socavación, un meandro de este tipo, y empieza el río a tratar de irse por este sector de acá. Entonces, los diques de encauzamiento nos sirven para proteger que no se genere esta situación, que el flujo se dirija hacia nuestro canal.
Entonces, normalmente colocamos diques de encauzamiento fuera de donde nosotros ya tenemos nuestros muros de ala en la estructura, y de esta manera nos aseguramos de que el flujo siga hacia nuestro sistema. Entonces, esta es toda la captación. Estos son los diques de encauzamiento que nos sirven para evitar el cambio de dirección en el flujo, y obviamente ahí sí evitar la erosión que se podría generar en estas zonas aledañas, y de esta forma proteger que siempre llegue el agua a nuestro sistema, porque si por alguna situación llegara a cambiar la dirección del flujo, hay que tener cuidado de que pueda quedar inutilizada nuestra estructura, ¿no? Y eso sería enviar toda esta inversión a la basura. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuidamos la dirección del río y evitamos la generación de desviaciones. En esencia, aquí tienen un esquema típico de un dique de encauzamiento, una base ancha, ¿no es cierto? Aquí tenemos una altura importante con una pendiente, y nuestra forma para dar soporte al suelo y para proteger de cualquier tipo de asentamiento a esta zona de acá. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta toda la importancia que puede tener un proyecto generar diques, especialmente cuando el cauce del río es joven y tiene o genera tendencia a variar conforme pasa el tiempo. Entonces vamos a hacer un ejercicio en donde queremos nosotros diseñar la rejilla, el vertedero, y vamos a diseñar solamente el desarenador, bueno, el desripiador y el aserenador diseñamos. Un vertedero de paso entre los dos. Y vamos a hablar que tenemos un caudal de la captación de 1 metro cúbico por segundo. Vamos a decir que tenemos una obra de riego con sedimentos mayores o iguales a 0.1 milímetros. Y el ripio que vamos a eliminar va a ser mayor a 5 milímetros. El peso específico que tienen los sedimentos es de 2.5 toneladas por metro cúbico. La temperatura es 10 grados centígrados. El lecho del río está compuesto por material mayoritariamente fino, pero existe una considerable cantidad de ripio, lo que nos lleva a colocar un desripiador. ¿Sí? Se recomienda utilizar un desripiador porque hay una buena cantidad de ripio. Entonces, en esencia, aquí está nuestro vertedero bajo la rejilla. Aquí está nuestra rejilla. Tenemos el vertedero de paso entre el desripiador y el desarenador y la derivación. Nuestra rejilla va a tener espaciamientos cada 5 centímetros y ancho de los barrotes de 2 centímetros. Les dejo que copie.
¿Listos? ¿Están? ¿Listos ya? Bueno, asumo que sí. A ver, entonces vamos a utilizar, para no gastar tiempo diseñando el vertedero, que ya sabemos cómo hacerlo, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con el mismo el vertedero que ya hicimos el ejercicio, que lo utilizamos como base también para el disipador de energía. Entonces, lo que quiero que quede claro aquí es que tanto el vertedero como el disipador de energía son parte de esta estructura, ¿sí? Entonces tiene que tener claro su forma de diseño. Entonces en este caso vamos a partir del vertedero como ya diseñado, el mismo que hicimos en clase. Para que recuerden, el ancho del canal de aproximación era 16 metros. A ese ancho le quitábamos los muros, el canal de purga, ¿sí? Que asumíamos 1 metro de muros y 3 metros de canal de purga. Nos quedaríamos con 12 metros como la longitud del vertedero. La altura P de la cara frontal del vertedero es de 2,50 metros. El caudal crítico era de 100 metros cúbicos por segundo. Ojo, este es el caudal del río. El otro caudal es del de la captación. Tienen que tener eso en cuenta. El caudal va a ser igual al coeficiente de descarga por la longitud del vertedero por la energía específica de 3 medios. Y con eso nosotros ya obtuvimos los datos. Entonces, esta parte, como ya la sabemos, la vamos a pasar. Igual aquí en las diapositivas les dejo para que ustedes tengan el diseño que generamos. Listo, está acá. Entonces, simplemente para tenerlo aquí en cuenta, deberíamos contar con los valores de la energía específica, la altura del agua, la carga de velocidad y también la altura T sub O. ¿Cuáles eran estos valores?
¿Cuáles de eran esos valores? El H supo era 2.49. ¿Ya? H o minúscula 2.31. Ya. La carga de velocidad era 0.18. Y T supo nos daba 3.81. Estos datos lo tenemos ya como parte del diseño del azul, ¿no es cierto? Inclusive aquí está ya el perfil de la espalda, que deberíamos dibujarlo nosotros. Entonces vamos a pasar a lo que es la rejilla. Aquí les he puesto entonces la ecuación de caudal de la rejilla es igual a coeficiente de descarga por coeficiente de sumergencia por coeficiente de contracción de la rejilla por la longitud efectiva y por la altura de la rejilla a la 3/2. Aquí tenemos las tres ecuaciones, así que vamos a ir desarrollándolo. Ayúdame, José Tinoco. Ok. Empecemos, digamos, por la ecuación de la coeficiente de descarga. ¿Qué datos debería usar aquí? La de C supo, dice, ¿verdad, Inge? Ajá. El- Tendremos que utilizar a ver, el H, que sería altura del agua, no, ¿Cuál sería el H y cuál sería el T? a ver, el H. O sea, el H sería... H es la pérdida de carga, ¿verdad? No, no sería pérdida de carga. Este es un coeficiente de descarga. Entonces, para empezar el análisis podemos dibujar la rejilla, porque ojo que esta es la ecuación Ah, para ya, la ya. rejilla. El H sería, o sea, sería el T sería toda la altura del agua. El H sería T menos P. Ya, el H sería toda la altura con la que ingresa el agua, ¿no es cierto? El T sería toda esta altura. Y H debería ser la altura que tiene el agua cuando entra a la rejilla, ¿sí? Sí. Entonces nosotros sabemos que la rejilla tiene cierta inclinación, recuerden, dijimos alrededor de 70 a 80 grados, y es un poquito más larga que esta altura. Pero como un factor de seguridad, vamos a asumir que utilizamos la altura de la rejilla, o que esta es la altura de la rejilla, sabiendo que como es inclinada va a ser un poquito más grande en la realidad. Entonces, ¿qué vamos a asumir nosotros? Pues que el agua se comporta así, que el agua está aquí adentro, aquí sobre la rejilla, llega a la rejilla y aquí, porque tenemos un vertedero, se genera un salto, un delta H. Esta pérdida de carga se genera debido a la rejilla y nos genera esta influencia más o menos así. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de este análisis. Ya luego, puede que ustedes en algún proyecto, por ejemplo, tengan un nivel más alto del agua. Eso deberían considerarlo ya dependiendo del caudal que va a ir en el río. Pero para este caso específicamente, vamos a asumir que el nivel del agua se encuentra al nivel de la rejilla. Obviamente, si es que nosotros vamos a trabajar con un nivel más alto, la altura T, que es la que genera la carga, tendría que ser toda esta de acá. Y la altura H se mantiene aquí porque es la altura por donde pasa el agua. ¿Sí está clara esta situación? Ahorita para nuestro análisis entonces nos vamos a quedar con este nivel de acá abajo. ¿Sí? Ten en cuenta que podría variar en función de las características del ejercicio. Entonces, habiendo dicho esto, nosotros podríamos dejar esta ecuación de C sub O en función de la altura que nosotros tengamos para la rejilla. Entonces, ¿qué harías tú, José Emilio, en este caso? No sé si sería asumir una altura. Podríamos asumir una altura, perfecto. Si
¿Recuerdas? Tú me dijiste que T sería P más H, perfecto. Entonces, esto de aquí sería P más la altura H, ¿sí? Entonces, yo puedo asumir un valor para H, ¿sí? Y también puedo asumir un valor para P. Ahora vámonos a este mismo gráfico, pero con nuestro vertedero. Les voy a poner el principal que yo he puesto. Este de aquí. Entonces, nuestro subvertedero, dijimos, para que cumpla todas las condiciones que nosotros queremos, debería tener una altura un poco más alta que la rejilla, ¿no es cierto? Entonces, digamos que este sea nuestro subvertedero. ¿Sí? Simplemente para darnos una idea. Entonces, si proyectamos la cresta o corona de la subvertedero, lo ideal, recuerdo las recomendaciones, es que aquí haya una diferencia de niveles. ¿Cuánto era esa diferencia? ¿Se acuerdan? Entre 20 centímetros. Exacto, 20 centímetros. Entonces aquí debería estar nuestro subvertedero. Perfecto. ¿Sabemos cuál es la altura de la subvertedero? Porque ya trabajamos, ya diseñamos de la sub, ¿no es cierto? ¿Recuerda cuál era la altura? Pues era 2 o 2.5. 2.5 ahora. 2.5 metros, perfecto. Entonces, si yo tengo 2.5 y aquí tengo 20 centímetros, yo tengo que generar mi diseño en función de estas alturas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos manda la lógica? Entonces, aquí yo voy a tener mi altura de la rejilla y aquí voy a tener mi cara frontal del vertedero bajo la rejilla. Podemos llamarle P o P', como quieran. Entonces, yo podría decir que P', digamos el de la rejilla, más la altura de la rejilla, y más 20 centímetros es, podríamos decir, menor o igual a los 2.5 metros que tiene todo el vertedero, ¿sí o no? Si está clara esta parte, a veces les genera confusión. Entonces podríamos decir que la altura P más la altura de la rejilla es menor o igual a 2.30 metros. Ya tengo mi límite. Y recuerden que la altura P tiene que ser mayor o igual a ¿cuánto? P' que sería. ¿Se acuerdan? Teníamos un criterio ahí que era para evitar 600. ¿Cuánto? 60 centímetros. Exacto, 60 centímetros. ¿Sí? Entonces esto significa que mi altura de la rejilla máxima va a ser igual a 230 menos 60 a 1,70 m. ¿Sí está claro? Entonces yo para asumir un valor tendré un valor máximo de 1,70 m de alto. ¿Sí me siguen con este análisis? ¿Alguien tiene alguna duda? Dije eso independientemente de que el río sea mucho más profundo. ¿Mucho más que, perdón? Profundo. O Claro, sea, porque el nosotros, agua llegue mucho más alto. claro, nos vamos al caso crítico, ¿sí? Que sería cuando tenemos poca agua. Por eso les digo, ya dependerá de las características del río que ustedes sepan cuáles son las alturas que maneje. Pero ya la esencia de nuestro diseño va por este lado, ¿sí? Cuando nosotros tengamos muy poquita agua, ¿sí? Inclusive podríamos decir que el caso más crítico, en realidad ya para este diseño tendrías que la altura del agua antes de entrar a la rejilla sea toda esta altura de P' más la altura de la rejilla más los 20 centímetros. ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces, tengo que hacer este análisis porque me ayuda a tener una idea clara de cuál es nuestra distribución de alturas y nuestras limitantes en cuanto a máximos. Entonces, por eso tomo estas consideraciones. Hay que tener en cuenta otra cosa. En este caso no lo hemos hecho, pero vale la pena mencionar. Si el caudal del río, el caudal de crecidas es 100 metros cúbicos por segundo,
yo tendría que analizar el caudal medio del río. Digamos que el caudal medio sea de 40 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y mi caudal de estiaje, supongamos que el caudal de estiaje es de 10 metros cúbicos por segundo. Estas suposiciones. Yo siempre debería hacer un análisis en donde yo saque mi caudal ecológico, ¿se acuerdan? El 10% del caudal promedio, 4 metros cúbicos por segundo. Y mi análisis debería ser el caudal de estiaje menos el caudal ecológico debería ser mayor o igual al caudal de captación. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Que cuando yo tengo poca agua en el río, si yo le dejo el agua que me piden por normativa dejarla para que el río siga funcionando bien, yo tendría que tener esta diferencia mayor al caudal que me estoy llevando. Entonces, en este caso serían 10 metros cúbicos menos 4 metros cúbicos debería ser mayor o igual a 1 metro cúbico por segundo. Entonces tendría que 6 es mayor a 1 metro cúbico por segundo, entonces sí funciona bien. Si me siguen este análisis, vale la pena, lo explico así rápido, pero vale la pena que todos lo tengamos claro, porque de esta manera nos aseguramos de que el agua en el río siempre sea suficiente para nosotros alimentar a nuestra captación y mantener el caudal ecológico dentro del río. ¿Sí está claro eso? Para todos, ¿sí? Listo, entonces estos son los análisis que habría que hacerlo de manera prioritaria, ¿no es cierto? Recuerden nuestra altura de la rejilla, máximo 1,70 m. Entonces nos acabamos de dar cuenta que yo puedo asumir valores. Ahora, tenemos dentro de la ecuación también el coeficiente de sumergencia. Hacemos el mismo análisis, recuerden. Si esta es la rejilla, se genera un pequeño salto de agua con un delta H aquí. Y nosotros tenemos que la altura de sumergencia es la diferencia entre el agua después de la rejilla y la cresta o corona del vertedero bajo la rejilla. Entonces, en esta ecuación yo tendría como H la altura de la rejilla y como S la altura de la rejilla menos delta H, que sería la pérdida de carga. ¿Sí está claro este análisis? Entonces aquí tenemos esta relación. Entonces, delta H, vimos que hay una ecuación para determinarlo, pero la mayoría de veces no nos complicamos mucho y definimos una pérdida de carga entre 5 a 10 centímetros. Podríamos nosotros quedarnos con 10 centímetros por facilidad. Entonces diríamos que aquí tendríamos HR menos 10 centímetros. Nuevamente, HR es la variable. Yo puedo asumir valores. De ahí tenemos el coeficiente de contracción debido a los barrotes de la rejilla, en donde se lo calcula mediante esta tabla. Nosotros tenemos un sistema en donde tenemos probablemente un alto contenido de material flotante y por facilidad de trabajo yo les diría podemos asumir que utilizamos varillas de 18 o de 20 milímetros, ¿sí? En este caso, digamos que nos quedamos con las de 18 milímetros y por ende nuestro coeficiente C sub R de contracción debido a las rejillas va a ser de 0,90. Entonces tendríamos los tres coeficientes, donde el uno es fijo y los otros dos dependen de la altura de la rejilla. Aquí tengo la longitud efectiva. Si se acuerdan, la longitud efectiva es la longitud total física de la rejilla menos el número de barrotes por el ancho de cada barrote. Y el número de barrotes va a ser la longitud efectiva sobre el ancho que tenemos nosotros de separación entre los barrotes, que para este caso vimos que 5 centímetros era lo que nos da el ejercicio, y el ancho de cada barrote era de 2 centímetros. Entonces con estas ecuaciones ya podemos generar el cálculo. Entonces vemos que esta ecuación de caudal va a tener dos
variables o dos incógnitas. Primero la longitud efectiva y después la altura de la rejilla, porque la altura de la rejilla va a estar involucrada en estos dos coeficientes. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo podría generar un cuadro para el cálculo, del caudal. Entonces, el cuadro debería ser más o menos así. Altura de la rejilla, que es la variante principal. La altura de sumergencia, que dijimos que sería la altura de la rejilla menos la pérdida de carga de 10 centímetros. La altura T, que podría ser la altura P más HR. Si quieren, podríamos ponerle más 20 centímetros, yéndonos a nuestro caso particular. Los tres coeficientes, la multiplicación de los tres coeficientes, si quieren facilitar los números. La longitud efectiva, que va a ser caudal sobre la multiplicación de los coeficientes por la altura de la rejilla. El número de barrotes. La longitud efectiva adoptada, ¿por qué? Porque no podemos tener barrotes parciales, si tenemos o 20 o 21, no 20.5. Y la longitud total de la rejilla. Entonces, en esencia, aquí ya estoy dimensionando cuál es la altura y cuál es el largo de nuestra rejilla. ¿Sí está claro esto? ¿Sí o no? Veo un par de caras de duda. Bueno, entonces vamos a dar valores a la altura de la rejilla. Dijimos que la altura de la rejilla máxima era igual a 1,70 m, ¿no es cierto? Entonces siempre vale la pena que dibujemos nuestro azul vertedero, que sería así. Nuestra rejilla, diciendo que esta parte superior debería tener por lo menos 20 centímetros. Y aquí está nuestra altura P bajo la rejilla. Esta es la altura de la rejilla y este es el largo de la rejilla. Ahora, habiendo dicho eso, necesito valores para estas alturas de la rejilla. Hay que tener en cuenta también una situación. Mientras más alta HR, más caro el proyecto, ¿no? Porque mientras más suba esto, tiene que subir todos los muros alrededor de todo el sistema y eso genera un encarecimiento. Entonces, normalmente lo que se busca es que la rejilla tenga una forma rectangular acostada, ¿sí? Entonces, normalmente la longitud de la rejilla es mayor a la altura de la rejilla. Esto por condiciones económicas. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué me dicen? A ver, ayúdenme. Ariela Torre, ¿qué valores crees que podríamos utilizar para este cuestión, para este cuadro, más bien dicho? O sea, podríamos ir bajando de 10 centímetros. ¿A qué? A ver. Por ejemplo, podría ser unos 60, unos 50, así, basándonos en la altura de rejilla máxima. Vamos a trabajar con 4 valores. Me dices 1,60. Tal vez daría un poco más de rango, porque ojo, que aquí daríamos ciertos valores y después podemos ir afinando, ¿no? Entonces 1,60 me parece un buen valor. De ahí, Unos 50. 1,50. ¿Qué más? Y el último podría ser 1,40, aunque yo creo que ya estaría muy bajo, ¿Por qué muy bajo? porque ya nos bajamos 30 centímetros de la altura máxima. Pero esta es la máxima, ¿no? Habría que ver qué pasa. Yo diría, dejémosle unos 60, unos 50 y bajémosle un poco para ver qué pasa, más bien, ¿sí? Pongámosle uno que esté en 1,20 para ver y otro que esté en 90 centímetros. Entonces ahí cubrimos un rango bastante amplio. ¿Cuál es la idea? Si es que yo veo que 1,20 y 1,50 son buenas opciones, tal vez después puedo trabajar con 1,30, 1,40, 1,35 y voy afinando mi diseño. ¿Sí está claro? Entonces, podría ser una buena opción ahí. Si me siguen con las reflexiones de estas.
¿Mm? ¿Está claro o no está claro? Sí, Bueno, entonces la altura S va a ser la HR menos 10 centímetros. Aquí sería 1,50, aquí 1,40, aquí 1,10 y aquí 80. T va a ser igual a P más HR, dijimos más 20 centímetros. Entonces tendríamos P para el caso de 1,60. Si es que la rejilla mide 1,60, ahí tienen que hacer el análisis clarito, ¿no es cierto? Yo dejo 20 arriba. ¿Conviene dejar más de 20? La verdad yo les diría que no. Pues 1,60 más 20 es 1,80. P sería igual a... ¿Cuánto? Diego Reyes, ¿qué me dices tú? ¿Cuánto sería igual P? 1,40, 1,40, ¿por qué? porque le estoy restando el valor que te asumí de HR menos el 0,20. Ay, no, está mal. Perdón. ¿Cuál era la altura total de la SUD, que sería la que manda? 3,5 me parece que era. 2,5 metros. Por eso, entonces 2,5 menos No, no, 20, 2,3 menos 1,60, nos quedarían 70 centímetros para P. ¿Sí está claro 0,7. ahí? Sí, perdón, no me confundí. Entonces tendríamos P 0,7 más HR 1,60 sería 2,30 más 2,30. 20, 2,50. Acá abajo tendríamos. Vale la pena siempre ir separando qué es P, qué es HR para cada caso. Si yo le bajo a 1,50, yo le dejaría los 20 centímetros de arriba, entonces P se convierte en 80, igual mantengo los 2,50 metros. Acá abajo 1,20, le dejo los mismos 20 centímetros de arriba, abajo me quedaría 1,10 m, total 2,50. Y acá abajo, nuevamente, se mantiene lo mismo, queda 2,50. Aquí sí puede alguien variar la T, si es que quiere generar alguna variación en el diseño. Yo les recomendaría no, pero sí se podría generar una variación. Y ahora tenemos que calcular los coeficientes C sub O, C sub S y C sub R. De donde C sub R ya lo definimos, varillas, teníamos de 20 centímetros, perdón, yo les dije 18, pero el dato era de 20, pero se mantiene el C sub R de 0,9. Entonces, ahora sí, ¿cuánto me da C sub O y C sub S para los tres casos, por favor? ¿Cuánto es? ¿Ya lo calcularon? ¿Listo?
A ver, ayúdame. Andrés Valdeón. Coeficiente se subo. Todavía no me sale, Inge, ya se hace. ¿Listos ya? El primero da 2.53, Ya. el segundo 2.5, 5, no creo. 2.5, 5 ya. el tercero 2.43 2,43 ya. y el último 2.44. Se sube ese, ¿quién me ayuda? Se sube ese. Ayúdame, Lenin del Salto. Yo estoy calculando aquí. ¿Listos? ¿Listo? ¿Cuánto me da? Hice una preguntita. Ese, el valor de H en la fórmula que era el de S sobre H, ¿Perdón? el valor en la fórmula que es S sobre H, el H es la altura del azul. No, la altura de la rejilla. Pues, igual. Ah, ya. En los dos casos, la altura H se convierte en la altura de la rejilla. 0,09. 0,09. Ujú. Ya. Tal vez está un poquito abajo, revisen.
No, no. 0.4. No, espere, Inge, me equivoqué. .4. 0.4. Ujú. Ya. 0.52. Ya. Perdón, el de es. Sí, ¿Cuál? Cero 0.60. cuarenta y uno. ¿Cuál? No les entendí. En el 0.52 sería 0.41. Sí. 0.41 aquí. No, en el 0.52. Ya. Y el primero era 0.4 igual. Sí, ese sí sale 0.4. Ya. El primero, el segundo 0.445. Espérese, déjeme ver ahí una cosita de la ecuación. Sí, estamos ahí. A ver, 0.40 me dices. Sí, 0.41 después. 0.45. Ya. Y la otra. 0.50. 50. Listo. ¿Cuáles son la multiplicación de los tres coeficientes? Pongámosle de una vez. Cero noventa y uno dos. Ya. 0.92 3. Perfecto. 0.98. 8. Y la otra. 1.01. 1.0. Perfecto. Listo. Bueno, dámoslo ahorita 5 minutos y continuamos para acabar el cuadro.
Listo, continuamos, me siguen. Dame las cámaras, por favor. ¿Me siguen? Listo, a ver, continuamos con el ejercicio. Entonces, Inge, el último valor de los tres coeficientes multiplicados es 1,10. 1,10. Sí. Ahí estaríamos bien. Ya. Entonces, calculamos la longitud efectiva. El caudal dijimos que es 1 metro cúbico por segundo. Y tenemos los tres coeficientes que ya están multiplicados y la altura de la rejilla que la tenemos acá. Le elevamos a la 3/4. ¿Cuánto me da la longitud efectiva para cada caso? ¿Listo? $0.54 del primer Inge. ¿Cuánto? 0.54. Este de aquí 0,54, perfecto. Ya. Otro da 0.59. Con 1,2 da 0.78. Y con 0,9 da 1,07. 0,7, perfecto. ¿Qué me dicen de estos resultados? ¿Qué me dices? Santiago Remache. ¿Qué piensas de estas relaciones entre altura de rejilla y longitud efectiva, no? Yo pienso que en la altura de rejilla de 1.6 y 1.5 son valores, se podría decir, acordes, hasta un poco lógicos, que no se sobrepasan, que estarían dentro de una estimación. Pero cuando vemos las rejillas de 1.2 y de 0.9, estos valores se disparan. Y el valor de 0.78 y 1.07 ya no, yo creo que no estarían dentro de un diseño razonable, ¿Por qué, pero? porque son muy altos si comparamos con los otros dos valores que sacamos. Sí y no. A ver, si vamos a ver, esta es la longitud efectiva. Sabemos que se va a incrementar un poquito, ¿sí? Pero en esencia estamos teniendo algo así. Una altura de 1.6 y un ancho que llegará tal vez a 0.9 como mucho. Entonces tenemos una rejilla mucho más alta que ancha. Y los criterios nos decían que el ancho normalmente debería ser mayor que el largo. Esto por facilidad constructiva y por ahorro en costos, porque normalmente se dice que mientras más grande es la altura de la rejilla respecto al ancho, se genera un mayor incremento de costos generalizado en la obra porque nos toca hacer todas las estructuras igual de altas que la rejilla. Entonces, por ahí tendríamos que ir. Entonces, yo les diría, estas dos habría que analizarles bien y vemos qué pasa con las siguientes. Entonces, continuemos, pero después lo seguimos analizando. Aquí tendríamos el número de barrotes, la longitud efectiva sobre el ancho, que dijimos que era 5 centímetros, más 1. ¿Cuánto nos da?
Este de aquí creo que es 11.8. Mm, 12.8 del segundo eje. El segundo 12.8. Sí. Bien. El tercero 16.6. 16.6, 17. Ya, y el cuarto 22.5. 22.5, como la 23. Siempre le hacemos, le redondeamos al más alto. ¿Por qué? Porque el más alto va a generar el espaciamiento justo con los 5 centímetros o menos. Si nosotros le redondearíamos al número más bajo, nos darían espaciamientos de más de 5 centímetros, que es lo que no queremos. Entonces, la longitud efectiva adoptada vendría a ser igual a ¿cuánto aquí? Simplemente sería 12, ¿no es cierto? Dejamos esta ecuación en función de lo de acá. ¿Cuánto nos daría en este caso? Debería ser 0,55. Este debería ser 0,60, 0,80 y 1,10. ¿Me corroboran? ¿Sí o no? Rapidito. Listo, entonces la longitud efectiva más el n que tendríamos aquí por 2 centímetros, que es el ancho de los barrotes, ¿cuánto nos daría? 0.78. 0,78. Acá abajo 0.79, Daniel, primero. 0,79. ¿no? La segunda 0.86. 86, la tercera 1,14. 1.14. Y la cuarta 1,56. Entonces ahora sí vemos el análisis en función de lo que les decía, ¿no? Imagínense, 1,60 por 0,79 es demasiado alta. La otra, 1,50 por 0,86 sigue siendo muy alta. En el tercer caso tenemos prácticamente un cuadrado donde tengo 1,20 por 1,14. Y la última, tengo 90 centímetros sobre 1,56 en el horizontal. ¿Qué me dicen acerca de esas medidas? O sea que la más acertada siempre va a ser que el largo sea más que el ancho. Normalmente sí, dependiendo de los caudales que manejemos, pero la recomendación es que el largo sea más que la altura, porque obviamente, como les digo, mientras más alto el sistema, más caro el proyecto. Entonces hay que tratar de irnos por ese lado, de tal manera que aprovechemos las formas que manejamos y de esta manera nosotros tengamos un sistema más económico en cuanto a los costos de inversión. Entonces, la recomendación es siempre tener una estructura horizontal. Entonces, ¿qué les diría yo para este ejercicio? Probablemente habría que ver qué pasa con 0,80, con 1 metro,
tal vez con 0,95 y a ir generando varios puntos para ya tener mejores opciones para nuestro sistema. ¿Sí estaría claro ahí? Sí. ¿Qué me dice? Entonces, lo que habría que ver, claro, que el caudal este de 1 metro por segundo no es demasiado, 1 metro cúbico por segundo no es demasiado. Entonces, obviamente, por eso es que tenemos esta situación. Habría que ver otros en donde tengamos una forma más larga porque el caudal es mucho más grande. Pero para este caso hay que tener en cuenta estas consideraciones. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? De este sistema yo les diría la mejor opción parecería esta de acá. Habría que darle más valores, pero no nos quedamos con ninguna hasta que no esté hecho el análisis de todas las estructuras adicionales. Ahora, en esencia tendríamos que hacer nuestro dibujo, ¿no? En este caso yo le he puesto 0,8, nosotros dijimos 0,9. Acá abajo nos quedaría 1,40. Sí, nuestra altura P es de 2,50. Por ahí iría el gráfico. Luego hagamos el desripiador, en donde para el desripiador tenemos el S, que es igual a 2,5 sobre 1, entonces se mantiene como S igual a 2,5. La velocidad de sedimentación tenemos que verla en función del tamaño de la partícula, que son 5 milímetros. Y debo adoptar una velocidad de avance. ¿Qué velocidad de avance tomaríamos? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices? Shakira Gaibor, ¿qué velocidad de avance tomarías? ¿Perdón? La velocidad dijo. De avance. ¿Cuál era el rango que nos recomiendan? ¿Cuánto? Entre 0,1 y 0,4. Sí, ¿qué valor recomendarías tú y por qué? 0,03. ¿Cero qué? 0,3. 0,3, ¿por qué? No es ni muy bajo ni tan alto. Sí, no es ni tan bajo ni tan alto, podemos quedarnos con eso. La eficiencia tú mismo, ¿cuánto crees y por qué? Rango de 1,5 a 1,8 sería 2,8. ¿Por qué 1,8? Porque sea la eficiencia buena. ¿Y por qué diríamos que es buena? ¿Cuál sería el análisis ahí? ¿Mm? ¿Y me dices cuál sería tu análisis?
la velocidad de avance está dentro del rango, entonces ¿por qué decimos que es bueno, no? Estamos aquí diciendo que le incrementamos del 80% a la longitud que nos daría la ecuación, ¿no? Entonces el análisis sería por qué considero va a haber turbulencia, considero que probablemente no tenga buenos datos de la granulometría, ¿por qué le subo tanto? Ten en cuenta que estamos diciendo casi que ya es pobre, ¿no? Entonces ahí necesitamos los criterios, ser capaces de desarrollar criterios para respaldar las respuestas. Entonces, me dicen 80%, yo les diría probablemente sea demasiado. Aquí no nos afecta mucho, pero veamos. Entonces, en esencia, este es nuestro vertedero bajo la rejilla, esta es nuestra rejilla. Y aquí yo ya tendría mi desripiador. Entonces, yo voy a tener la altura del desripiador, que es la altura en la cual nosotros vamos a generar ya la sedimentación. Entonces, aquí se produce la pérdida de carga. Tengo mi delta H. Entonces, esta es mi altura S. ¿Sí? Entonces, el desripiador debería tener por lo menos la altura S más esta P', que sería la parte posterior de nuestro vertedero. Entonces, P' puede ser variable porque yo le puedo ir variando el fondo de la estructura, pero yo les diría que para que funcione como un vertedero, por lo menos P' debería ser mayor o igual a 20 centímetros. Entonces, y si nos vamos por nuestra rejilla más pequeñita, que era de 90 centímetros, esta S sería de 80 centímetros. Entonces la P más S debería ser por lo menos 80 más 20, sería por lo menos 1 metro. Nuestra altura mínima en el desripiador, H, debería ser mayor o igual a 1 metro. ¿Sí está claro ese análisis? ¿Qué me dice? ¿Podría repetir, por favor, cómo es de que llega a la conclusión de que H debe ser mayor o igual a 1 metro? Dijimos que la altura de la rejilla podría estar como mínimo en 90. Yo les diría, probemos con 80, probemos con 70. Pero de acuerdo al cuadro que hicimos, sería 90. Entonces 90 menos los 10 centímetros de delta H me da que S es igual a 80. Y P, les digo, debería ser mayor a 20 centímetros. Entonces 80 más 20 es 1 metro. Debería ser por lo menos 1 metro nuestra altura H del desripiador. ¿Sí? Si nosotros decimos, bueno, demos la opción de 80 centímetros, 70 centímetros, vamos a tener más opciones de H, pero para lo que hemos tenido nosotros, diríamos que sería 1 metro. Entonces, ¿qué valores le ponemos a nuestra altura H? ¿Qué me dices? Daniel Borja. Daniel. Ten en cuenta que si alguien no contesta es como que no estuviera en clases y yo le saco de la lista. Ayúdame, Jofre Montenegro. Igual deberíamos probar con, como tiene que ser mayor o igual a 1, pues creo que 1, el primer valor. Ya podemos ponerle 1, podría ser algo coherente, ¿no es cierto? Ya, otros más. 20 y 1,4. 1,20, 1,40, podría
podría ser. Pongámosle otro más. 1,8. 1,8 para ver qué pasa. 1,8. Sí, podría ser ya un poco alto, pero veamos qué pasa. El ancho B va a ser igual al caudal, que se mantendría 1 metro cúbico por segundo, sobre la velocidad de avance, que me dicen 0,3, y h, que es lo que acabamos de calcular. Entonces, ¿cuánto nos daría? Sería 1 sobre 1, y 1 sobre 0,3 sería 3,33, ¿no es cierto? En el segundo, ¿cuánto tendríamos? 2,78. 2,78 el tercero. 2,38. 2,38. Y el cuarto. 1,85. 1,85. Listo, entonces. Vemos que aquí prácticamente tenemos un cuadrado. Tal vez podríamos decir que aquí estamos yéndonos muy por arriba. El área es base por, la altura por el ancho. Aquí sería 333 y hay que decir que en todos debería ser la misma área. Entonces, todos debería salir 333. ¿Me confirman, por favor? ¿Por qué tiene que ser la misma área? Porque estamos asumiendo la misma velocidad de avance para todos. Y la velocidad de avance va a depender del caudal y del área. Entonces, por eso se tiene que mantener exactamente la misma. Ahora, me dijeron la longitud va a ser igual al coeficiente 1,8, velocidad de avance 0,3, la velocidad de sedimentación que ya la calculamos ahorita, y la altura que va a ser la que generemos ahí. Ahora, vámonos al gráfico. Esto. Listo, entonces, si vemos este gráfico, ¿qué tamaño de la partícula teníamos nosotros para el ripio? 5 milímetros. Exacto, entonces 5 milímetros. Esto lo vamos por aquí. Nuestro valor de S era de 2,5, ¿no es cierto? Que está de acá. Esto está de acá. Pues más o menos mi velocidad de sedimentación va a ser de 10. De 50 centímetros por segundo, más o menos, ¿no es cierto? Entonces 50 centímetros por segundo. Entonces este sería 0,5 metros por segundo. Pues, ¿cuánto me da la longitud? ¿Cuánto nos da? 1,08. 1,08. Con la de 1 metro. Un segundo. 1 punto.
No te escucho. 30. 30. La tercera. 1.51. 1.51. 51. No lo escucho bien. 51. 51, perfecto. Y la última. 1.94. 1.94. Entonces vemos, obviamente, estas distancias son muy pequeñitas. Habría eh, que revisarlas, ¿no es cierto? Tenemos aquí la situación de que la velocidad de sedimentación es bastante alta y por eso se genera una trayectoria tan pequeña. Entonces, es lo que les decía, normalmente en el desripiador no se genera un problema por las velocidades de sedimentación. Lo mismo, habría que dejarlas pendientes hasta analizar ya el sistema como un todo y si es el caso, incluir más filas en esta tabla, de tal manera que vamos a generar una mejor interpretación de las relaciones, porque después, ¿qué es lo que nos toca relacionar? El ancho de la rejilla, ¿sí? Con el ancho de nuestro desripiador y con el ancho del desarenador, de tal manera que no haya diferencias muy marcadas para que la transición sea lo más óptima posible entre estas tres estructuras. Entonces, tenemos el desripiador, pasamos al desarenador. El desarenador, nos vamos a quedar con la misma velocidad de avance que ya me dijeron. ¿Y qué dato utilizamos para el coeficiente de eficiencia? ¿Qué me dicen rapidito? Pamela Hidalgo, ¿cuánto utilizamos rapidito? ¿Por qué? Podría ser igual que el anterior caso. 1.25. 1.25 me dices. Sí. Y el anterior caso usamos 1.80 por si acaso. Perdón. Entonces, de buena, estamos pasando muy buena. Entonces, 1.25 podríamos decir que sí, estaríamos hablando de que tenemos muy buena eficiencia. Habría que respaldar nuestra decisión. La velocidad de sedimentación, vamos nuevamente al gráfico, nuestro tamaño nos dice 0.1 milímetros. Aquí tenemos nuestra curva, entonces 0.1 milímetros correspondería. Aquí tenemos 1 milímetro, esto está en centímetros, ¿no? 1 centímetro, 1 milímetro. Y 0.1 milímetros estaríamos aquí. Esta es nuestra curva del 2.5. Y estaríamos hablando de más o menos 0.6 o 0.7. 0.7 centímetros por segundo, podríamos decir. Entonces con 0.7 vamos a ver nuestra tabla. Tenemos aquí. Listo. Entonces velocidad de sedimentación 0.7 y 0.3 acá. Eficiencia 1.25. Entonces exactamente el mismo análisis. Si esta es mi rejilla, acá. Aquí yo voy a tener mi salto del agua, ¿no es cierto? Mi altura S. Aquí mi P'. Y aquí abajo voy a tener algo más o menos así hasta llegar a nuestro desarenador. Entonces, en esencia, yo tengo que generar una conjunción de tal manera que
si tengan coherencia entre nuestras estructuras. Y esta es la parte más difícil, por eso ustedes tienen que ir generando un análisis claro de todas las opciones que tengan. Por ejemplo, si toda la altura h de aquí la asumimos, no sé, en 1 metro, ¿cuánto teníamos? 1,20 m, supongamos. ¿Sí? Aquí también por lo menos deberíamos tener unos 20 centímetros. Entonces aquí por lo menos tendría 1 metro. ¿Sí? Y acá habría que dejar por lo menos otros 20 centímetros o más. Entonces en función de eso yo diría, sí, la altura de agua, considerando un delta H, podrían ser 5 o 10 centímetros, sería el 1 metro más los 20 centímetros, 1,20 menos 10, 1,10, probablemente el mínimo. Podemos irle bajando. Entonces, ustedes tienen que ir chequeando esta geometría con todas las posibilidades de diseño que ustedes hagan. Esto es simplemente como recomendación. Entonces, ¿qué valores le pondríamos aquí a la altura h? Uno, 3. Dice 1,3, perfecto. ¿Qué otros valores? 1, Ya. 5. Ajá. 1, 7. 1,7. Vamos a otro más. 1, 9. 1,9. Perfecto. Entonces aquí es importante que ustedes ya en la realidad empiecen a analizar qué tanto también le pueden ir cortando el río para que se genere esta estructura. Entonces, el ancho va a ser igual al caudal, nuevamente 1 metro cúbico por segundo, sobre la velocidad de avance 0,3 y la h que la acabamos de determinar acá. ¿Cuánto sería? $2.56. 2,56, la de 1,5. $2.22. 2,22, perfecto, la de 1,7. 1,96. 1,96, ¿sí? Perfecto, entonces Sí. el área transversal sería lo mismo, base por ancho. Falta otro valor, Ah, cierto, que me falta acá. ¿Cuánto sería? 1.75. 1,75. Entonces, ¿cuánto me da el área transversal? Que debería ser la misma para todos. 3.33. 3,33 se repite por el hecho de que la velocidad de avance es la misma. Perfecto. Entonces la longitud va a ser coeficiente 1,25, me dice. Velocidad de avance 0,3. Velocidad de sedimentación 0,7. Y bueno, sería 0. Esto está en centímetros, ¿no? 0,07 metros por segundo. Y la h que ya la tendríamos ahí. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 69,64. 69,64. La segunda. 80,36. 80,36. La tercera. 91,07. La última. 101,79. 101. Entonces podemos ver aquí la relación, cómo se va generando debido a toda la velocidad tan lenta que tiene el sedimento para poder llegar al fondo del tanque, ¿no es cierto? Pues mientras más alto es el inicio del sedimentador, más longitud va a requerir para poder sedimentarse. Entonces, viendo esto, nosotros, ¿qué diríamos? Probablemente, yo les diría esta última podría quedar descartada por demasiada longitud. Habría que ver cuál de las otras tres opciones nos serviría. En esencia, lo que hay que hacer es conjugar cuáles son las de las tres opciones
las que nos generan una buena opción para poder tener una buena transición. Entonces, por ejemplo, los anchos deberían ser similares porque no valdría la pena que yo tenga un ancho en el desarenador de 1 metro y en el desripiador de 3 metros. ¿Sí? Ahí necesitaríamos generar transiciones y eso sería una pérdida de espacio. Obviamente habría que ver si eso se compensa con la reducción en la longitud del sedimentador, por ejemplo. Y aquí les pongo el dato, si es que me usa alguien, por ejemplo, un coeficiente de eficiencia de 1,8 como usamos en el anterior caso, estas longitudes se van a disparar. Entonces hay que tener mucho cuidado en este análisis porque si se nos dispara mucho la longitud, el costo del proyecto se va al cielo. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Sí está claro? Sí. Entonces tengan en cuenta este análisis, por favor, es importante. Si quisiera para el día de mañana que ustedes analicen entre las opciones que hemos visto, cuáles son las que consideran mejores para el sistema y si es que alguien considera que deberíamos de incluirle algún dato adicional. Entonces con eso ya el día de mañana podemos terminar el ejercicio. Prácticamente ya está acabado, simplemente yo les suelo poner aquí el diseño de un vertedero de pared delgada, que sería el vertedero que está entre el desripiador y desalinador. Entonces, tengan en cuenta que para este vertedero de pared delgada lo vamos a hacer mañana rapidito, pero es algo que ya deberían manejarlo desde hidráulica general. Entonces ahí lo revisamos de manera rápida el día de mañana. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Inge, yo le pasé una pregunta respecto a una pregunta del examen teórico, por favor. Ajá. Sí, Ya, claro. Dime. pero es que había una pregunta respecto al golpe de ariete y el uso de una válvula check como medida me parece que era como medida de prevención, algo así. Pero usted nos había dicho que era, y a ella le busco específicamente qué pregunta era. Voy a poner examen teórico. Sí, no lo revisamos, ¿cierto? Inge, disculpe, ¿podría ponerme en lista de pronto? Por favor. Ya, que se utiliza Espera que como reviso esto. medida de mitigación para el golpe de ariete y usted nos había dicho que eso era Ajá. verdadero. Vamos a una Pero, revisión rápida ahorita, a ver. Así rapidísimo. Si queremos disminuir la longitud de un cuenco disipador de energía debido a los problemas de espacio disponible, ¿qué confirmación de dados amortiguadores utilizaría? Entonces, queremos reducir la longitud. La mejor opción es tipo SAF. El tipo SAF es el que reduce entre 70 y 80% la longitud. Entonces, directo. La segunda, si se requiere controlar la generación de ondas de un disipador de energía debido a problemas aguas abajo, ¿qué confirmación de amortiguadores utilizaría? Lo mismo, el USB tipo 4 directamente, ¿no es cierto? Aquí para que duden también el tipo SAF, que es el que reduce longitud, el USB tipo 3, el USB tipo 2 también, que reduce longitud. El tipo 5 es una conformación distinta que ni siquiera la vimos, y el USB 4 es la respuesta. El tercero, ¿cuál es la función de los dados amortiguadores en la entrada del cuenco disipador? En este caso, ¿para qué nos sirven en la entrada? Incrementar la pérdida de energía mediante la partición e incremento de la sección del chorro de agua. En esencia, aquí estamos haciendo eso, ¿no es cierto? Generamos que se incremente el chorro, que se produzca un chorro más grande, y esto genera una mayor fricción, y de esta manera nosotros generamos una mayor disipación de energía. Esta era la respuesta correcta. La cuarta me dice, ¿cuál de las siguientes medidas se puede usar como medida de mitigación contra los efectos del golpe de ariete durante el cierre de una válvula? Hablamos de efectos de mitigación en el cierre de una válvula. Entonces aquí tengo reducir el espesor de la tubería. Está hablando de reducir, no tiene lógica. Incrementar la velocidad del flujo incrementando el diámetro. No tiene lógica porque si nosotros incrementamos el diámetro disminuye la velocidad. Reducir la velocidad del flujo en la tubería incrementando el diámetro. Esta era la respuesta correcta.
Y aquí usar una válvula check o antirretoma. ¿Esta era tu pregunta? Sí, Inge, porque usted nos había dicho justamente que el uso de válvula check se tomaba como una Sí, medida pero ¿en qué caso? de En casualidad. bombas es una forma de mitigar los efectos del golpe de ariete en bombas porque le protegemos a la bomba, ¿sí? Que no se genere el choque de la sobrepresión contra la bomba, sino contra la válvula check. Entonces, por eso la respuesta aquí, como hablamos específicamente del cierre de una válvula, viene a ser el reducir la velocidad del flujo. O sea, lo de la válvula check solo es en bombas. Claro, porque con el cierre de una válvula no estás generando una mitigación, ¿no? Simplemente está la válvula check ahí absorbiendo el golpe. Entonces no tendría ninguna razón de ser. Ya, eso nomás dije. De ahí la quinta, ¿cuál es la razón de utilizar el corte de meandros de incremento como dependientes como contra inundaciones? Es reducir la longitud del río, ¿cierto? Le disminuimos la longitud, de esta manera aumentamos la pendiente y se incrementa la velocidad del flujo para generar un drenaje más rápido. Esto está correcto. La sexta, ¿qué factores no influyen para determinar el espesor de un conducto a presión? La presión exterior del conducto. Este era bastante simple, ¿no es cierto? El material sí, el diámetro sí, la presión interna sí. Presión exterior era la respuesta. La séptima, ¿cuál de las siguientes no es una forma de protección y control de inundaciones? El corte de meandros para disminuir la pendiente del río, ¿cierto? El corte de meandros sirve para incrementar la pendiente del río. Entonces esa es la respuesta. ¿Cuáles no son características de un disipador de energía de salto de esquí? Disipa la energía mediante el vacío que genera bajo el manto de agua. Entonces, esto no tiene nada de lógica. Se genera el vacío bajo el manto de agua y esto es una peligrosidad porque puede generar cavitación. Entonces, esas eran las preguntas del examen teórico. En el examen práctico, creo que a muchos les fue bien. Un par de no hicieron nada. Realmente sí me preocupa porque el ejercicio me parece bastante simple. Simplemente teníamos que hacer la relación entre HF y la diferencia de los niveles que teníamos hasta igualar, que se igualen las pérdidas con la diferencia de niveles. Más o menos les daba entre 50 y 55 centímetros de diámetro. Y después con eso, calcular presiones era aplicar un Bernoulli, calcular espesores era solo aplicar la ecuación de Barlow, y de ahí el resto eran los conceptos. Para mi gusto estaba súper fácil, pero tengo un par de personas que realmente no han hecho nada. Hay gente que me presenta 5 líneas de examen y eso me preocupa mucho, ¿no? Eso significa que no fueron capaces ni siquiera de revisar el tema. Dije una Ajá. cuestioncita. Las personas que por A o B razón le enviamos al correo, como usted dijo, no he hablado con algunas y no tenemos calificación. No Todavía no sé. califico los del correo, pero quería revisar primero los que entregaron a tiempo, entonces Ah, ya, ya. Bueno, los califica toditos los que entregaron a tiempo. Y realmente vi que hay algunos que tienen muy buenos exámenes, hay notas de 5.5 sobre 6, 5.6, 5.4, pero lo mismo hay notas de 2.5. Y créanme que los que sacaron 2.5 les regalé la mitad de la nota, solo por no ponerles uno. Así que me preocupa eso, realmente yo creo que estaba demasiado fácil el examen como para que alguien no haga nada, para que me entregue un examen de tres líneas. Entonces, si les motivo, vale la pena que ustedes se enfoquen en que tienen demasiadas facilidades ahorita como para hacer algo así. O sea, tienen el examen con toda la disponibilidad de material a la mano. Y hay gente que realmente no ha hecho nada. Entonces me preocupa. A los que están mal, por favor, pónganse pilas, porque hay gente que está muy bien. Eso significa que el examen difícil no estuvo. Hay gente que acabó todo el examen. Eso también significa que el tiempo no les faltó. Entonces, sí les recomiendo a los que les fue mal meter un poco hacia el acelerador, porque ya nos quedan prácticamente 2 semanas, así que no nos conformemos ahorita. ¿Hay algún otro comentario, algo más? Inge, de repente me podría poner en lista, por favor. Yo los pongo en lista. Respecto Fíjate, al te examen, pregunta, el trabajo final que es para el 1 de junio es en grupo. trabajo final sí es en grupo, en los mismos grupos que hemos venido trabajando.
Inge, sí, a mí también podría ponerme en lista, por favor. A ver quién no está en lista. Freire. Bastantes también, Inge. Ceballos también, Inge, por favor. Bastantes. Ceballos. ¿Quién más? Tinoco Salto. también. Tinoco. Del Salto, Inge, por favor. Valdés, Inge. Pues, listo, entonces. Un buen día a todos. Y otra pregunta, a los que entregaron por correo hay una penalidad. Tengo que revisar qué han hecho y a qué hora entregaron. Ojo que si es que mandaron por correo tenía que ser el mismo tiempo que acabaron los otros, ¿no? O sea, Inge, es que Ya. como estuvimos preguntándole, usted nos dijo que le enviáramos al correo siquiera unos 5 a 6 minutos después de que acabó el examen. Ahí Sí, tenemos que accedió, analizar qué hicieron y a qué hora se acabó exactamente el examen y a qué hora me mandaron. ahí Si alguien accedió mandó 20 minutos después, ahí No, sí, no, realmente yo, por ejemplo, en mi caso, mandé cuando usted dijo, mándeme al correo, yo ese rato cogí y mandé. Ya, igual. veamos, entonces eso tendría que verlo. Entonces eso, buen día para todos. Igualmente dije gracias. Gracias.